¿Qué abandonamos de nosotros mismos cuando nos toca liderar equipos creativos? Parece que no nos estamos entendiendo. Porque si tú no tienes la visión y no la puedes transmitir, eso es un fallo terrible de liderazgo. Es una de las razones quizá por la que muchos creativos fallan. Lo que la gente suele hacer es ocultar eso. Hay tantas cosas que tú ignoras, que tú te ocupas de tu cartón y no te importa nada más que eso. Para mí la intuición es importantísima a nivel profesional. Un líder creativo tiene que celebrar las ideas que no son suyas. Es muy poco lo que no se le transparenta a los equipos. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Creo Talks, a los creyentes de las ideas y a los creadores. Y a las tías. Y a las tías, claro. Hola. Carolina, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Te gusta mi camiseta? Sí, me gusta mucho, pero sácatela por favor del pantalón. No, ¿por qué? Los rockeros no usan la camiseta por adentro. Pero los rockeros no tienen cintura. Oye, ahora. La camisa no se la pone por dentro para que se le vea la cintura. Anyway. Carolina, tenemos un episodio hoy muy interesante por la pregunta que vamos a responder, lo que vamos a intentar responder. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta dice, como creativos, ¿qué abandonamos de nosotros mismos cuando nos toca liderar equipos creativos? La cordura. Tú sabes que en el tiempo que uno lleva en esto de la industria creativa de la comunicación de marcas comerciales, me ha tocado mucho lidiar con ese tema del creativo que asciende en responsabilidades y tiene que dejar el trabajo individual y convertirse más en un gestor creativo, ¿no? Y también uno de los grandes cuestionamientos que de las personas que ponen a esos creativos o que ascienden a esos creativos es el hecho de que no necesariamente se garantiza que un buen creativo sea un buen director creativo. No, claro, como en todo. Como en todo. Y creo que ese es un buen punto de partida, el cambio de rol. El cambio de rol de un creativo en una estructura comercial, ¿no? Yo tengo por acá, hay un momento en la vida de todo creativo en el que dejamos de hacer y empezamos a dirigir. Sí. Antes ejecutábamos, buscábamos ideas, escribíamos, diseñábamos, fotografiábamos, lo que sea, ¿no? Y luego pasamos a revisar, a corregir y a decidir, a señalar la idea que es seleccionada. Y ahí viene este tema que me parece interesante. ¿Qué dejamos atrás cuando pasamos de ser el que hace a ser el que hace que hagan? ¿No? Yo pienso, uno deja muchas cosas atrás cuando le toca dirigir cualquier tipo de equipo. Sí. Pero específicamente en la parte de creación, yo pienso que uno abandona ser el centro de la vaina. Sí. Porque el que está haciendo, en su propio mundo, entiende que es el centro de operaciones del asunto. Y es una de las primeras cosas que tú tienes que abandonar, porque la necesidad de entender que hay más cosas, que hay más personas, que el scope es más grande. Que es más grande, sí. Pues una de las primeras cosas que uno abandona. Claro, es interesante como tú lo verbalizas, porque es un asunto de ver el big picture, ¿no? Claro. El creativo está concentrado en este proyecto, el director está concentrado en todos los proyectos. No, y en las partes del proyecto. O sea, a veces tú no te estás dando cuenta de alguna parte del proyecto porque tú estás muy ocupado en lo que te atañe en ese momento. En tu parcela, sí. Mira, pues vamos a comenzar con este dilema de crear versus dirigir. A ver. Crear es un acto intuitivo, personal, y en muchísimos casos es caótico. Sí. Porque el creativo, dependiendo del creativo, tiene un proceso creativo que puede ser muy estructurado, pero que puede ser también caótico, ¿no? Aunque no se vea, aunque las personas no lo vean caótico, puede ser caótico en su interior, ¿no? Sin embargo, liderar es un acto estratégico antes que nada, colectivo y estructurado. Colectivo porque tiene que, evidentemente, tratar con muchos más actores, y estructurado porque si tú no tienes orden y estructura, no, tú no puedes dirigir. Tú no puedes hacer, como dice arriba. Exactamente. Y esa capacidad, yo creo, de poder estructurar tu trabajo y tu día a día es una de las razones quizá por la que muchos creativos fallan a la hora de
da el salto hacia dirigir, ¿no? Creería yo. Parecería que el creativo trabaja desde el impulso y la intuición. O sea, el creativo es de que feeling. Es lo que me salió, lo que pensé, lo que yo hice. Y el líder trabaja desde la intención. Lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que conseguir, lo que se nos pidió. O sea, parecería, ¿no? Digo, estamos tirando afirmaciones que pueden ser muy ligeras. No, pero mira, oye como yo lo veo, yo pienso que el ejercicio de liderazgo es un ejercicio expansivo. Porque... Como el universo que se está Como el expandiendo. universo, claro. Sí. Todo el tiempo desdoblándose y expandiéndose. Ajá. Cuando tú tienes que liderar a alguien más, sea una persona, como sea, te toca un ejercicio que es un viaje hacia adentro, pero al mismo tiempo es de abarcar más, de expandirte, eso es que tu alcance. Lo hice como el tipo. ¿Tú has visto ese meme? ¿Tú has visto ese meme? No, ¿cuál meme? De que pain is... como que lo malo no dura. Only tough people last. Te hace eso. ¿Tú no has visto ese meme? Ese meme es increíble. Ponlo ahí el meme. Bueno, pero ese meme es un buen ejemplo de liderazgo. No, Ok. mentira. Porque como... Lo que te quería decir es que tú te expandes en la medida en la que tú tienes que ver más cosas y entender más opiniones y ver más Tolerancia, personas que no son tolerancia. tú. Que Sí. no son tú. Sí. Entonces yo pienso que, o sea, como me lo imagino abstractamente en mi cabeza, es eso, como un ejercicio de expansión que te obliga a ver y abarcar muchísimo más que cuando tú estás solo haciendo lo tuyo. Sí. Y volviendo al tema del trabajo individual, ¿tú crees, y es una pregunta que te hago, ¿tú crees que se puede conservar esa intuición del creativo cuando tiene que tomar decisiones por otros? ¿O por el trabajo creativo de otros? Totalmente. Ujú. O sea, parte del ejercicio expansivo es la intuición. Cuando tú estás liderando gente, tú a veces te vas a encontrar con gente, con creativos, muy elocuentes, Sí. que te dicen cosas y cuando me refiero a elocuentes, me refiero a que pueden decirte exactamente en qué están, Sí. no a nivel de estatus, sino qué les está ocurriendo. Sí. Y hay otros que no. Y yo creo que parte de liderar, sobre todo perfil creativo, tiene que ver con intuir lo que está pasando. Sí, yo soy partidario de la intuición en todas las disciplinas. Para mí la intuición es importantísima a nivel profesional, no solo en el aspecto creativo. La intuición es una cosa que va de la mano de la experiencia también, que va de la mano de un montón de cosas. Y sí, evidentemente, tú tienes que conservar esa intuición, intuición tuya de creativo cuando tú tienes que dirigir a otros. Pero no hay duda de que tú dar el paso de ser creativo a ser director, o sea, de crear a dirigir, es un proceso de renuncias, ¿no? Claro. La primera renuncia, y esa la aprende uno el día uno que te vuelven director creativo, es la renuncia al control total. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tú estás dando un paso hacia atrás en el proyecto creativo para ver el macro. Pero ya no eres el que se sienta y controla cada aspecto pequeño de la creación. Sí. Cuando tú eras creativo, la idea era tuya, la ejecución dependía de ti. Como líder, la idea pasa por otros y la ejecución ya no es completamente tuya, es un trabajo colectivo. Liderar implica aceptar que las ideas ya no salen exactamente como tú las imaginaste. Yo siempre cuando hablo con gerentes generales que me piden mi opinión de cómo manejar ciertas situaciones con sus directores creativos, lo primero que le digo es eso. Le digo, no esperes que tu director creativo haga el trabajo como tú lo hubieses hecho o exactamente como tú lo estás esperando. Eso no va a suceder. Claro. Y lo mismo se le puede decir a los directores creativos los nuevos directores creativos, que cuando están trabajando con sus creativos, que están por debajo de ellos, no esperen que los creativos hagan el trabajo como exactamente igual como ellos lo hubiesen hecho. Sí, mira, tú sabes que cuando uno está creciendo profesionalmente, no importa en qué área, y rescato algo como que tú decías arriba de la intuición, y es que hay muchos deber ser.
Ajá. Cuando tú vas a liderar un equipo, cuando tú escalas profesionalmente, cuando tienes un mejor puesto, lo que sea, hay muchas cosas que te empiezan a decir, no es que esto debe ser así. Para tú ser jefe de estas personas, tú debes hacer o debes pensar o debes decir esta serie de cosas. Y yo pienso que ese es exactamente el momento en el que tú no puedes perder tu intuición. Porque es tentador. Si alguien que tiene más experiencia que tú te está diciendo que debe ser de tal forma, es natural que tú abandones esa cosa que te está diciendo por dentro, cómo es que tú sabes que debe ser. Sí. Y muchas veces uno en ese proceso de crecimiento lo empieza a ignorar. Y a veces lo ignora por completo y se le va de las manos. Y tú empiezas a ser el líder que todo el mundo entendía que tú debías ser, porque haces la cosa correcta. Sin embargo, no eres el líder que ese equipo probablemente necesita, porque estás dejando de sentir lo que tu intuición te está diciendo. La intuición te da el sello de tu gestión creativa. Totalmente. La intuición es lo que va a decir, mira, ese tipo es así como en su gestión creativa. Lo segundo, que la segunda gran renuncia, como decimos, que uno tiene que adoptar cuando se vuelve director creativo, es al ego creativo. Y parecería contradictorio, porque tú dirás, bueno, si es director creativo, entonces tiene el ego más grande. Pero no es necesariamente así. Mira, como creativo, tú quieres que la idea sea tuya y tú quieres el reconocimiento y la autoría. Pero en un acto de liderazgo saludable, un líder creativo tiene que celebrar las ideas que no son suyas e impulsar los egos de los demás. Porque está todo el tiempo en constante pampering y en constante desarrollo de esos otros creativos. Sí. Y eso implica indefectiblemente el ceder protagonismo, ¿no? Tal cual. Sí, a mí me gusta mucho una figura de Scrum, que es el Scrum Master. Y esa figura está descrita como un líder servicial. Sí. Y yo pienso que el liderazgo como tú dices, en un ejercicio sano En un ejercicio de sano, liderazgo, uno pasa a servir a esos equipos. Porque, sin dudas, lo que va a hacer el equipo va a ser mejor que lo que tú solo vas a poder hacer. Tú estás sirviendo a la agencia y a la filosofía de la agencia o del negocio. En el caso del creativo, sí. Y particularmente, como tu departamento es el departamento creativo, tú estás al servicio de ellos. Sí. Sí, pero también, ojo, son cosas diferentes. Cuando uno es un empleado en una empresa trabajando como líder de un montón de personas, sí es importante que tú sirvas a la empresa. Sí, pero exacto. Mi forma de liderar... Porque tú eres entrepreneur. No, ni siquiera por eso, porque así fue que a mí me lideraron correctamente, según yo. Tú lideras para esas personas que están ahí en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Sobre todo en esta industria que es tan pequeña. Las empresas van y vienen. La gente, las agencias desaparecen y la compra a otros. Tú sabes, sobre todo... Eso es una figura... que se desaparece, que es perecedera. Sin embargo, la gente que trabaja en los equipos creativos, no. Y esa gente luego se va a otro lugar, Entonces, yo pienso que es muy lindo cuando tú lo piensas así. O sea, cómo yo estoy al servicio de esta gente que hoy está aquí, que mañana no va a estar aquí, probablemente. No, pero es que yo lo veo de una manera diferente, porque es que nosotros, mientras estamos aquí, estamos trabajando bajo esta filosofía. Las que tienen. Porque yo vengo de una agencia multinacional con una filosofía muy fuerte. Y muchas veces cuando los creativos se van de esa filosofía y se montan en otras agencias con otra cultura, se modifica completamente la forma de comportarse. Sí, y claro. El criterio e incluso la razón por la que yo estoy haciendo este trabajo también se modifica. Claro. ¿Tú sabes? Porque es una interpretación tuya de la filosofía. No, señora. Sí. No, porque la cultura es la cultura. Claro. Y hay agencias que tienen una cultura muy específica y muy distinta a otras culturas. Claro, pero tú vas a decir que la persona que tuvo antes que tú en ese trabajo y la que tuvo después que tú en ese trabajo, porque la filosofía era la que era, lo hizo exactamente igual que tú. ¿Cómo es? No entendí. Claro, los directores creativos son como los presidentes.
Llegó uno y se fue, llegó uno y se fue el anterior, se fue ese y volvió otro. Sí. Entonces, según lo que tú dices, la filosofía, como cual secta, manda la gestión. Perdón. Vamos a quitarlo de la filosofía, porque la filosofía aplica para ciertas agencias multinacionales que vienen con eso que en su ADN. Claro, las que lo tienen. Claro, pero hay una diferencia entre la filosofía y la cultura de esa agencia, de ese grupo humano que está ahí bajo una persona que fundó esa agencia. Sí, que la cultura es algo que existe, tú lo gestiones o no lo gestiones. Ajá, exactamente. A eso es lo que digo. Si bajo esa premisa de que la filosofía manda todo y no la persona que sirve a esos equipos, no importaría cambiarlo, porque si la filosofía del primero es la misma que el segundo y la misma que el tercero, todito lo hicieron igual. ¿De qué primero? No, ya me perdí. De directores creativos. La persona que estaba antes que tú en tu puesto. No, pero de es que la director persona... creativo. No. Sí, esa es la pregunta. Sí, no pero... lo es igual que tú. Claro, pero lo que pasa es que cuando buscan a un director creativo es como si buscaran a un director técnico a un equipo de fútbol. Claro, por eso. Lo buscan porque ese tipo me va a poder servir para lo que yo busco como cultura. Es la interpretación tuya de esa filosofía. Exactamente. Es lo que te digo. O sea, tú estás interpretando a tu forma para tu gestión de ese grupo de personas que viene dado por las que estén ahí. Otro grupo será diferente. Ajá. La interpretación de esa filosofía. Por eso que yo pienso que la filosofía está muy bien como el textbook, como hacemos las cosas, pero creo que al final uno está al servicio de esa gente. Yo te voy a poner un caso más particular entonces, porque parece que no nos estamos entendiendo. Yo tengo una agencia, o yo trabajo en una agencia cuya filosofía y cultura es la conexión de marcas y personas. O sea, eso cualquier agencia. No. Y que incluso ni le presta atención a ponte tú, a los reconocimientos de los premios, por decir algo. Ok. Y yo tengo un grupo humano que trabaja bajo esa forma de proceder, ¿no? Un grupo de creativos. Se me ha dado el caso, por poner un ejemplo, de creativos que luego se mueven a otro tipo de agencia, donde la prioridad es el reconocimiento en premios, no la conexión de marcas y personas. Y esos creativos se comportan de una manera completamente diferente porque obedecen a esa otra cultura. Entonces no es... A esa otra estrategia comercial. A lo que sea. Sí. Pero entonces el individuo cambió. Sí. Y es lo que te estoy diciendo. Tú tienes que ser fiel a la cultura y buscar una agencia, en el caso de las agencias, que piensen igual que como tú quisieras, como tú ves el negocio. Sí, eso es lo que creo, que estamos hablando de estrategias comerciales de agencias más que de filosofía, porque por ejemplo, un grupo que hoy no cree en premios, que le pasa a todos, pero mañana cambia de estrategia comercial y sí creen en premios. Estrategias comerciales, filosofía, cultura, estamos hablando de la misma vaina. De cómo lo hacen. Sí, o sea... Por eso. Está muy picky tú. No, porque la cultura, óyeme, ¿cómo es que dice la frase? La cultura se come a la estrategia de desayuno. Que es una frase, no me acuerdo cuál es, la voy a poner ahí, que habla de que la cultura es una cosa que tú o gestionas o no gestionas, pero no deja de existir. Distinto de la estrategia. La estrategia, o tú tienes una y la persigues o no la tienes. Entonces, la cultura en los equipos está pasando, aunque tú no hagas nada para que eso sea de una forma o de otra. Ok. Independientemente de la filosofía, de la cultura o de lo que sea, liderar es aprender a enamorarte de las ideas de otra gente. En cualquiera de esos casos, el líder creativo tiene que entusiasmarse con las ideas que saca otro. Pero ¿qué pasa cuando tu idea es mejor que la de los otros? ¿O qué pasa cuando tu idea es peor que la de los otros? ¿Qué define el que sea peor o mejor? Ahí volvemos a los parámetros que va a definir la cultura de ese lugar. Porque la idea tiene que estar al servicio de la conexión, tiene que estar de marca y persona, tiene que estar al servicio de los reconocimientos, tiene que estar al servicio de la efectividad, tiene que estar al servicio de qué, ¿no? Pero eso lo determina definitivamente el lugar en el que uno está trabajando, ¿no? Sí. Pero, independientemente de eso, porque ya esas son las sutilezas, digamos que todos están, tanto los creativos
como el director creativo y todo el mundo está de acuerdo con un criterio, ¿no? Y partiendo de ahí, el director creativo tiene que abandonar un poco su ego o ser más fuerte y menos pampering con sus creativos para determinar o señalar que la idea tuya es mejor o la idea mía es la mejor. Sí, a ver, yo pienso que pueden darse dos casos. Hay un caso en el que tú no tienes... para mí es un asunto de tiempo. De tener el tiempo para... Por ejemplo, los equipos, y cuando tú estás dejando que el equipo haga, pues los equipos normalmente se equivocan. Cometen errores, llegan a una pared y no saben cómo continuar y demás. A veces tú tienes tiempo para que eso ocurra y tú lo dejas que se equivoquen. Porque así es como uno aprendió. A veces tú no tienes tiempo para que eso ocurra. Y entonces tú tienes que hacer un fast track de por qué una idea, ya sea del equipo, ya sea del liderazgo, de quien sea, es mejor que otra. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo de algo que nos pasó hace muy poco. Y cuando tú hablas del abandono del ego, es exactamente de eso. Tú tienes que estar listo también para que si esa idea que tú crees que es la mejor, realmente no era, también eso pase. También, claro. Claro. Pero tú tienes que poder tener el tiempo de que eso pase. Hay proyectos, hay casos en los que tú no tienes el tiempo de ver o la oportunidad o el rango de maniobra, digamos, para ver si esa idea es realmente mejor a la que por normalidad uno ha hecho antes y por eso va a funcionar. En mi caso particular, yo en algún momento, para tratar de darle confianza a ciertos creativos, he elegido y he pujado y he aupado sus ideas, a pesar de que no son las mejor en el proceso creativo, en un brainstorm, ponte tú. Pero le he dado el go a desarrollar esas ideas para ayudarlos con su autoestima, con su autoconfianza. Pero la verdad es que eso es un error. Y me he dado cuenta que es condescendiente eso. Es un error. Porque con el dinero del cliente uno nos relaja. Si estamos nosotros aquí y es mi responsabilidad llevar la mejor propuesta a un cliente, uno no puede estar jugando con eso. Uno tiene que elegir la mejor idea que salga de ese grupo humano. Independientemente de que estoy hiriendo o no hiriendo los sentimientos de uno u otro, ¿no? Bueno, pero que trabajando también no debería herir ningún sentimiento. Sí, pero cuando tú eres director creativo, tú tienes que ayudar a desarrollar la confianza en tus creativos. Y yo he cometido ese error en el pasado, pero ya no lo cometo. O sea, pero mira cómo yo lo veo. Yo pienso que el ejercicio de transmitir la visión. Justo yo hablaba con Max, un amigo que trabaja asesorando CEOs y demás. Y él, ya estábamos hablando de eso, de tú tienes la visión de cómo debe ser. Y ese es el trabajo del que está liderando. El que está liderando está arriba en el barco, viendo para dónde que vamos y diciendo, por aquí, no, por aquí, por aquí, por aquí. Porque si tú no tienes la visión y no la puedes transmitir, eso es un fallo terrible de liderazgo. Y muchas veces uno comete el error de decir, ven, dame lo que yo lo hago. No, eso no. Y el tema no sé en el caso creativo, pero el tema de secuestrar las cosas que el equipo está haciendo solamente lastima un proceso de aprendizaje, porque todo el mundo está aprendiendo. No, y eso es hunde la autoestima de ese grupo. Pero lo más importante, o sea, el trabajo que yo pienso que debe hacer un líder de cualquier tipo es poder transmitir su visión de manera eficiente, efectiva e inspiradora. Muchas veces la gente que está liderando cree que porque yo dije que eso es así, eso es así. Y eso no puede ser, porque entonces tú lo que vas a formar es un montón de autómatas que van a hacer exactamente lo que tú le digas. Hay de todo, porque la democracia y tratar de explicar absolutamente cada decisión que tú tomas también puede llegar a ser asfixiante. Sí, claro, es que yo nunca hablé de democracia. Fíjate que dije 3 cosas. No. Eficiencia, pero estoy ampliando efectividad, estoy ampliando esa idea tuya para que quede claro. No.
No, porque en ese tipo de jerarquías no existe la democracia porque a ti te pone un jefe que es tuyo ahí. Sí, pero hay creativos que creen que todo tiene que consensuarse. Y no todo tiene que consensuarse. No, eso también es un ejercicio vago. O sea, es un ejercicio de... It's lazy, ¿sabes? Esa gente que quiere que todo sea un brainstorming y que todo lo decidamos entre todos. Exacto. Y que eso me parece... Eso está mal. Porque al final hay un tema de responsabilidad. Que el otro día Joan me decía eso, me parecía tan lindo. La creatividad no es solamente un músculo, un ejercicio o un talento. La creatividad es una responsabilidad. A mí me dijo un director creativo hace muchos años, cuando yo era creativo, él era puertorriqueño. Estábamos buscando unas ideas. Yo saqué una idea, él sacó otra. Él tenía en ese momento que justificar su presencia aquí, ¿no? Y nada, él eligió su idea sobre la mía, lo cual está muy bien, no hay problema. Él me dijo, no, esa no, por esto, por aquello, y eligió la suya. Bien. Fue, presentó, le rebotaron esa idea, y cuando él regresó, yo le dije, óyeme, vamos a armar la otra, la que yo saqué, y vamos a presentarla, que es muy buena. Era una idea muy arriesgada, es la verdad. Y el tipo estaba molesto porque le habían rebotado su idea. Y él me dijo, oye, cuando tú seas director creativo, tú presentas tu idea. Tú presentas esa idea, mientras tanto no. Wow. Y yo dije, bueno, está bien. Y dije, ok, pues entonces hay que ser director creativo. Y fue el momento en que yo hice como tomé la decisión de que, claro, tengo que ser director creativo para yo tener la última palabra de qué tan arriesgado yo quiero que sean las propuestas, ¿no? Mira, en ese tema de los roles que tiene el director creativo y qué abandona y qué no abandona, hay una gran trampa. Una trampa que se va montando alrededor del oficio de ese director creativo, que es la trampa de dejar de crear. Muchos líderes creativos dejan de ejecutar, o sea, de trabajar en el día a día, ¿no? Y dejan de crear directamente y se concentran solamente en la gestión. Y poco a poco pierden esa agilidad y esa sensibilidad y esa conexión con lo que es el trabajo y el proceso creativo. Yo siempre he mantenido el contacto con lo que es la redacción. Yo siempre tomo cuando dirigía agencias multinacionales, independientemente de qué tan alto fuese mi puesto, yo siempre tomaba algunos trabajos que eran propios de los redactores, o sea, del primer escalafón en un departamento creativo. Y yo me sentaba a redactar las menciones de la pelota, qué sé yo, cualquier cosa. Claro. El riesgo de dirigir creatividad es dejar de ejercer la creatividad, de hacer ese trabajo tan noble que es la creatividad, ¿no? Pero tú sabes que yo pienso que pasa ahí también, que es, si hablamos de dirección creativa de estas grandes corporaciones, estas grandes agencias, pues claro, al director creativo lo sumergen en una cantidad absurda burocrática de papeleo y de trabajo administrativo que me parece una locura. Sí. Y yo pienso que, bueno, para mí, esto es una opinión muy personal, que esas estructuras así, al final, no van a permanecer en el tiempo. Porque... Eso dicen. Porque la forma en la que se están creando las cosas en esta época de la vida... Está cambiando mucho. Es muy diferente. Y ese contacto de eso exactamente que tú estás diciendo con los equipos, grandes o pequeños, es mandatorio. O sea, eso es como que tú me digas a mí que porque yo soy gerente, de una empresa de investigación, yo dejé de hacer focus group. Tú no puedes nunca sentarte a hacer un focus group. Lo cual es correcto. Ajá. Ahora, yo dirijo un focus group y me sale como me salía antes perfectamente, porque es un talento, una práctica que uno tiene tener ese contacto de vez en cuando con el trabajo de hecho, se hace las manos. De hecho, es importante incluso porque, mira, por ejemplo, Soraya siempre me dice que ella hace ella misma, es una práctica que ella nunca ha abandonado. Sus cuestionarios. No, y sus focus group. Claro, los dirige ella misma. Y a mí me parece eso increíble porque ella pero ella tiene facilidad y le gusta eso también. No, pero no solamente eso. Esa es la manera de ella garantizar la calidad en algo particular que ella quiere hacer. Ajá. Su producto depende de eso y me parece que ella lo cuida así. Se parece en mi caso con la redacción.
Que independientemente de que yo dirija, yo me siento a escribir ciertas cosas porque los clientes están esperando eso es cierta cosa que yo hago. Claro, un tipo de control de calidad, digamos. Exactamente. Y eso es muy importante porque, por lo que te decía, cada vez más tú vas a ver empresas más pequeñas, más comprimidas, tratando de proteger ese tipo de oficio, de hacer, de craft, exacto. Porque sabemos que la mitad de lo otro se va a automatizar. Sí. Mi tema favorito. Cloud. Mira, y tú sabes que hay una cosa que no se puede perder, que no debe de perder el creativo que da ese salto a la dirección, porque no todo debe de abandonarse, ¿no? Un buen líder creativo debe conservar, oye bien, la curiosidad, la intuición, la capacidad de sorprenderse y la sensibilidad, según lo que yo entiendo, ¿no? Esas 4 cosas que para mí son fundamentales para lo que es la creación, el proceso de creación, debe de conservarla el gestor creativo o el director creativo. Tú puedes dejar de ejecutar, pero no puedes dejar de pensar como un creativo. Nunca. Y en el momento de tú sentarte a seleccionar ideas o a debatir ideas, yo sé que a medida que uno va subiendo en las estructuras, se va politizando. Totalmente. Y se va perdiendo esa gana que tiene el creativo de la primera línea de comerse el mundo y de hacer cosas trascendentales y de provocar. Cuando tú vas subiendo, esa provocación se politiza un poco y tú te vas volviendo una persona más conservadora, por decirlo de alguna manera. Sí, es que yo pienso, ahí yo recuerdo el tema que hablábamos sobre si es un asunto identitario o no el ser creativo. Si tú, a medida que escalas en tu carrera profesional, pierdes esas cosas que tú dices, que si la curiosidad, la intuición, que la si sensibilidad, las ganas de provocar. Si tú pierdes las ganas de provocar a medida que tú asciendes en una carrera, tú nunca fuiste eso. Pero es que mucha gente se va seduciendo por por el puesto y sus beneficios. Claro, pues tú encontraste tu verdadera identidad, eso es lo que pasó. Tú nunca fuiste lo otro. Claro. Claro. Sí, puede ser, sí. Sí, es que eso es así, o sea, porque eso es como, no, que eso no ocurre. O sea, si tú a medida... Eso pasa, claro. Grandes creativos se van volviendo otra cosa. Te volviste otra cosa, encontraste tu verdadera identidad. Nunca fuiste realmente ese... Porque que si no, tú eras solamente un operario. Y tú estabas haciendo eso, tal vez bajo una excelente supervisión, probablemente, etcétera. Sí, pero el talento es una cosa. Y cuando tú tienes talento. Y a veces esas transiciones hacia arriba van haciendo que tu talento no sea tu prioridad. ¿Entiendes? Mira, el liderazgo... Preocupante. Pero es así, somos seres humanos. El liderazgo no debería reemplazar la creatividad. Debería amplificarla a través de otros. Claro. Y quedémonos con esa reflexión final de qué nosotros entendemos que abandonamos de nosotros cuando pasamos a dirigir a otros. ¿Qué tú crees que tú abandonas? ¿Qué tú crees que pierdes? Si es que perdiste algo en tu caso particular, ¿no? Mira, yo pierdo la felicidad de ignorar todo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo de ignorar todo? Claro, cuando tú no eres líder de un equipo, hay tantas cosas que tú ignoras, que tú te ocupas de tu cartón y no te importa nada más que eso. Y eso es una felicidad del que no le toca eso. Eso no es su trabajo. Sí, que tú eres menos multitask y tú te concentras en una cosa. No, que tú no sabes que no hay cuarto para pagar la nómina. Tú no sabes que ese cliente se está por ir y ese equipo va mañana a presentar. Sí, eso es así. O sea, tú no sabes eso. Tú estás haciendo tu trabajo. No te afecta, claro. Y no importa. Entonces pienso que uno pierde eso un poco y eso te endurece por momentos, porque tú tienes que tomar decisiones. Ese softness de no sé nada. Oye, míralo ahí, tú lo acabas de decir. Cuando tú decías ahorita de que el que se va ablandando como creativo es porque nunca lo fue. No, tú acabas de dar varias razones ahí por las cuales ese creativo que se volvió director, se volvió más soft a nivel de selección de ideas y de criterios,
Porque hay cosas que a las que está expuesto, que antes no estaba expuesto. Sí, claro. A que el presupuesto, a que lo proyectado de ingresos que no está dando, a que un montón de cosas, ¿no? Claro, De pero eso negocio. no te impide ser creativo. No, pero te puede volver más conservador porque, espérate, porque es que tenemos que ganar esto, porque es que si no vamos a tener que recortar personal. O sea, hay cosas que evidentemente... Sí, claro, pero en rueditas en la que entra uno el se tipo mete. de liderazgo. Ahí entra el tipo de liderazgo. En mi caso particular, es muy poco lo que no se le transparenta a los equipos. Si, por ejemplo, Yo soy de ese partidario de una eso cosa que también. yo hago con mi equipo, porque mi equipo conoce que yo tengo un trabajo que es diferente al de ellos. Sí. Miren, señores, si ustedes me ven en este momento que estoy como distraído, que estoy de mal humor o que estoy tal vaina, lo que me está pasando es esto, esto y esto. Punto. O sea, eso hace que tú no te endurezcas frente a ellos ni junto al trabajo que se hace en conjunto. Digo, lo ideal no es tú esperar a un momento de tensión para transparentarlo, sino que tu equipo completo esté al tanto de cómo No, pero la situación del negocio, La ¿no? vida real no ocurre así. O sea, la vida real como ocurre, wow, mira, hay un problema hoy, nuevo, y tú llegaste atravesado a esa reunión de mal humor, así encarado. Sí. Lo que la gente suele hacer es ocultar eso. Y está encarado en la reunión. Y después se acaba esa reunión y la gente dice que, bueno, fulana estaba como de mal humor, ¿verdad? Parece protegiendo Entonces, el clima. claro, no, lo que yo hago, que no sé si lo hace más gente, es, miren señores, yo estoy de mal humor hoy, lo que está pasando es esto, perdón, si de alguna manera afecta esta reunión, pero no se preocupen, no es por ustedes. O sea, no eres tú que me tienes de mal humor, no es la situación que me tiene. Y eso es súper importante porque ellos no tienen por qué saber, ese no es su trabajo. Sí. Entonces yo pienso que aunque esas cosas te endurecen y te hacen como encontrar... Más conservador. Encontrar otras respuestas a soluciones que no hubieras tenido si no tuvieras ese trabajo, pues yo pienso que igual tú no pierdes quien tú eres. O sea, Sí. tú no pierdes lo que tú decías, la provocación, esa chispa que te hace ser tú no la pierdes. O nunca fue parte de tu identidad. No debería de perderla. O nunca fue realmente parte de tu identidad. Pero no sucede así en la mayor parte de los casos necesariamente. Bueno, pero que uno es increíble también, o sea, que tú quieres. Mira, yo me quedo con la siguiente reflexión, como reflexión final. El creativo crea ideas y el líder creativo crea creativos. Entonces, tú tienes que crear creativos con el mismo sharpness y con la misma con el mismo criterio que tú creabas las ideas. Es correcto, estoy de acuerdo. Pues nada, señores, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Creo Talks. A las tías, un saludo, como siempre.